¿Cómo descubrieron que su esposa perfecta los engañaba? Historia 1. Siempre pensé que mi esposa era un sueño. Detallista, trabajadora, siempre pendiente de mí. Nunca peleábamos. Teníamos cenas familiares los domingos, vacaciones planificadas al milímetro y hasta una cuenta conjunta sin secretos. O eso creía. Un día, supe que algo no cuadraba. Había perdido su celular y me pidió que usara el mío para llamar al suyo. Lo hice. Sonó en la casa, en nuestro baño. Me pareció extraño porque había dicho que lo había perdido en el gimnasio. Lo encontré metido en la canasta de ropa sucia, bien escondido. Lo desbloqueé con su código habitual. Había abierto un nuevo Instagram que no seguía con su cuenta principal. Todo estaba lleno de fotos con un tipo. Besos. Cenas. Viajes que según ella eran retiros de trabajo. La confronté. Lloró. Dijo que me amaba. Que todo fue un error. Que no sabía cómo dejarlo. Que yo era perfecto, pero que necesitaba sentirse viva. No supe si reír o vomitar. Me fui esa misma noche. Han pasado 6 meses. A veces extraño a la mujer que creía conocer, pero después recuerdo que nunca existió. Historia 2. Yo era de esos hombres que se casan pensando, la pegué con la lotería. Mi esposa era dulce, divertida, se llevaba bien con mi familia y todos la adoraban. Incluso mis amigos me decían que era demasiado buena para mí. Un día, jugando con mi hija de 5 años, me mostró un dibujo. Eran ella, su mamá y el otro papá. Le pregunté quién era. Me dijo, el amigo secreto de mamá que viene cuando tú trabajas. Me reí nervioso, pero la duda me carcomió. Instalé una cámara en la sala. Me sentí mal por desconfiar, pero necesitaba saber. 2 semanas después, vi el video. Un tipo entrando como si fuera su casa, besándola. Jugando con mi hija. Comiendo en mi mesa. Lo peor no fue la traición. Fue ver lo cómoda que estaba mi hija con él. Como si yo fuera el extraño. Historia 3. Mi esposa era psicóloga. Siempre sabía qué decir, cómo calmarme, cómo animarme. Me ayudó a salir de una depresión. Me hacía sentir amado, comprendido, seguro. Para mí era perfecta. Un día, mientras ella dormía, vi que llegaban mensajes a su computadora. Pensé que eran pacientes. Era de madrugada, pero sonaba insistentemente. Curioso, abrí la conversación. Era con un colega suyo. Pero no hablaban de trabajo. Fotos íntimas. Mensajes sobre lo difícil que era fingir conmigo. Risas sobre mis inseguridades. Incluso analizaban mi comportamiento como si fuera un caso de estudio. Sentí que me rompían el alma en 1000 pedazos. No solo me engañaban físicamente, me diseccionaban emocionalmente. Como si yo fuera un proyecto, un juego. Historia 4. Siempre pensé que nuestra vida era una película romántica. Nos conocimos en la universidad, viajamos por el mundo, emprendimos juntos. Ella era mi socia, mi compañera, mi todo. Un viernes, al revisar los estados bancarios del negocio, noté pagos extraños. Hoteles, cenas costosas, regalos, pero ninguno era para mí. Tampoco eran gastos de empresa. Al principio pensé que alguien nos estaba robando. Contraté a un auditor. Resultó que era ella. Y no solo eso, pagaba todo con la tarjeta corporativa. Para su amante, un cliente. Cuando la confronté, su respuesta fue, lo nuestro se volvió rutina. Él me hace sentir especial. No solo me traicionó como esposo, también como socio. Me dejó con deudas y vergüenza frente a nuestros empleados. Y aún así, la parte más dura fue aceptar que todo fue real, menos el amor. Historia 5. Mi esposa era enfermera. Doble turno, cansancio constante, siempre con ojeras. Yo admiraba su esfuerzo. La apoyaba en todo. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a nuestros hijos. Me sentía orgulloso de ella. Un día se desmayó en casa. La llevé al hospital. Le hicieron análisis. El médico me pidió hablar a solas. Me dijo que su embarazo tenía más de 4 meses. Yo me congelé. Nosotros no habíamos tenido relaciones en mucho más tiempo que eso. Al despertar, ella solo dijo, lo siento. Confesó que había empezado algo con un médico del hospital. Que fue breve. Que se acabó. Pero ya era tarde. La esposa perfecta que admiraba tanto, me había enterrado en mentiras con bata blanca. Historia 6. Mi esposa tenía una rutina perfecta. Se levantaba a las 6, corría 5 kilómetros, volvía, se duchaba y preparaba el desayuno. Siempre organizada, siempre en control. A veces me decía que correr era su terapia. Una mañana, se le olvidó su smartwatch. Me llegó una notificación a mi teléfono porque lo teníamos sincronizado. Entrenamiento finalizado. Caminata ligera de 20 minutos. Me pareció raro. Ella siempre corría, no caminaba. Y nunca por solo 20 minutos.
Decidí seguirla al día siguiente. Me levanté temprano, la dejé salir y la seguí en el auto, a distancia. En vez de correr, entró a una casa al final de la calle. Estuvo adentro más de una hora. Luego salió con el pelo mojado, como si realmente se hubiera duchado. Volví antes que ella. Fingí estar dormido. Esa noche no pude dejar de pensar cuánto tiempo llevaba esa rutina. ¿Cuántas corridas terminaron en otra cama? Lo peor fue saber que usaba la disciplina como coartada. Me destrozó. Historia 7. Soy músico. Siempre viajaba mucho por giras. Mi esposa me acompañaba cuando podía, pero cuando nació nuestro hijo, preferimos que se quedara en casa con él. Un día, durante una videollamada desde otro país, escuché a un hombre hablar en el fondo. Ella se puso nerviosa. Dijo que era su primo que venía de paso. Le creí, al principio. Días después, un fan me escribió por Instagram. Me dijo que no quería meterse, pero que había visto a mi esposa en un restaurante en nuestra ciudad, besándose con otro hombre. Me envió una foto. Era ella. No había duda. Volé de regreso al día siguiente sin avisar. Encontré al tipo saliendo de mi casa con una camiseta mía. Cuando me vio, se congeló. Mi esposa ni siquiera lloró. Solo dijo, no sabía cómo decírtelo. Me cansé de estar sola. Me destrozó saber que alguien del público me protegía más que ella. Historia 8. Siempre supe que mi esposa era ambiciosa, inteligente, hermosa, carismática. Trabajaba en una agencia de marketing y rápidamente ascendió. Yo la apoyaba. Me encargaba de los niños, de la casa. Decía que éramos un equipo. Un día, mientras ayudaba a nuestro hijo con la tarea en la computadora de ella, la mía estaba dañada, abrí sin querer una carpeta que decía Proyectos confidenciales. Pensé que eran documentos de trabajo. Eran fotos de ella, con otro hombre, en la oficina, en hoteles, en viajes corporativos. Había incluso una selfie con un anillo, que no era el nuestro. Cuando la enfrenté, me dijo que no tenía por qué revisar su computadora, que me entrometía, que no entendía su mundo. Lo que no entendía era cómo alguien podía construir una vida entera sobre una mentira tan elegante. Historia 9. Soy técnico en informática. Un día, mi esposa me pidió ayuda porque su laptop iba lenta. Mientras revisaba, noté que tenía una carpeta oculta. Curioso, la abrí. Había decenas de videos, todos grabados con su celular. Al principio pensé que eran para mí. Pero eran con otro hombre. Siempre el mismo. En distintos lugares. A veces incluso en nuestra cama, con nuestras fotos en el fondo. Cada archivo tenía fecha. Llevaban más de un año. Cuando le mostré las pruebas, no lo negó. Dijo que el hombre sabía hacerla sentir viva, que conmigo era como vivir en pausa. Le pregunté por qué no se iba, y me respondió, porque tú me das estabilidad. Él, pasión. No puedo tener solo una cosa. Me fui yo. Prefiero el caos solo que una estabilidad fabricada con traición. Historia 10. Mi esposa y yo éramos pareja desde la secundaria. Nos conocíamos de memoria. Siempre dijimos que éramos almas viejas. Nunca imaginé que sería ella quien me apuñalaría por la espalda. Un día, recibí un mensaje de un número desconocido. Ella no es quien tú crees. Venía con capturas de pantalla de una cuenta de OnlyFans. El usuario tenía su cara. Pensé que era un montaje. Pero al revisar los detalles, supe que era real. Mismo tatuaje, misma habitación, misma ropa interior que le había regalado yo. Se mostraba. Jugaba a ser la esposa de otro. Incluso hablaba de mí, pero como si fuera un estorbo. Los mensajes eran explícitos, descarados y muy bien pagados. La confronté. Dijo que lo hacía por dinero, que nunca me engañó de verdad, que todo era digital. Pero para mí, cada mensaje, cada video, cada sonrisa dirigida a otros hombres fue una traición. Y la más cruel fue usar nuestra historia como contenido erótico. Historia 11. Mi esposa era artista plástica. Tenía su propio estudio, recibía clientes por encargo, hacía exposiciones, y yo siempre la admiré. Tenía una sensibilidad increíble, y todos decían que era una mujer con alma noble. Un día, recibí un correo desde su laptop abierta. Era una confirmación de reserva para 2 personas en un hotel boutique de montaña. No teníamos ningún viaje planeado. Al revisar el historial, noté búsquedas de escapadas románticas. Todas para 2. Ninguna reservada con mi nombre. Esperé. No dije nada. Fingí estar de viaje por trabajo y regresé de sorpresa. Fui al hotel con una copia del correo. Al llegar, pedí la habitación. Subí. Escuché sus risas. Toqué la puerta. Silencio. Golpeé más fuerte. Abrió en bata. Detrás de ella, un hombre con un pincel en la mano. Literalmente. Me miraron como si el intruso fuera yo.
Ella solo dijo, lo siento, pensé que tú también necesitabas escapar. Nunca imaginé que quien hablaba tanto de conexión emocional necesitara mentir para crear arte. Historia 12. Mi esposa era chef en un restaurante elegante. Siempre volvía tarde. Olor a cocina, cansancio en los ojos. Me contaba anécdotas con entusiasmo. Clientes exigentes, platos nuevos, competencia feroz. Un día decidí sorprenderla en el trabajo por nuestro aniversario. Le llevé flores. Me acerqué al lugar con una sonrisa, pero al entrar no la vi. Pregunté por ella. Una mesera me miró confundida. ¿Lucía? No trabaja aquí desde hace más de un mes. Sentí como el suelo se me abría. Llamé a su celular. Me dijo que estaba en pleno turno y no podía hablar. Le pregunté si podía pasar a verla. Me dijo que el jefe estaba encima. Le colgué sin decirle nada. La esperé en casa. Llegó en uniforme de chef. Toda una obra de teatro. Le dije que pasé por el restaurante. Enmudeció. Confesó que se había ido, que estaba cocinando con alguien más, en otro sentido, que se sentía viva otra vez. Que no me dijo nada porque no quería hacerme daño. Como si fingir una vida fuera mejor que enfrentar la verdad. Historia 13. Mi esposa tenía un grupo de amigas con las que salía una vez al mes a Noche de Chicas. Siempre volvía tarde, pero feliz. Yo confiaba. Nunca fui de los que revisan celulares o hacen preguntas incómodas. Hasta que un día, una de sus amigas publicó en Instagram una historia desde otro país. En el fondo, se veía a mi esposa besando a un hombre. No era una foto clara, pero suficiente para reconocerla. La etiquetaron por error. Pensé que era una broma. Ella me había dicho que estaban en un spa en nuestra ciudad. No la confronté de inmediato. Esperé su regreso. Le pregunté cómo estuvo la noche de chicas. Me habló de masajes, de vino, de risas. Le mostré la captura. Negó. Dijo que no era ella, que podía ser otra. Pero luego, entre lágrimas, confesó. Dijo que llevaba meses viéndose con ese tipo. Que él la hacía sentir como una adolescente enamorada. Que yo era demasiado estable. El equilibrio se convirtió en su excusa para el caos. Historia 14. Mi esposa y yo trabajábamos juntos en una empresa de tecnología. Éramos el power couple de la oficina. Siempre nos admiraban por nuestra sinergia laboral y personal. Un día, ella tuvo una presentación fuera del país. Me pidió que no la acompañara porque era algo técnico y aburrido. Confié, como siempre. Mientras revisaba archivos en el servidor compartido, abrí sin querer una carpeta con su nombre. Había fotos, pero no de trabajo. Eran de un viaje. Ella en traje de baño, con su jefe, en posiciones poco profesionales. Fechadas el mismo día del evento técnico. Lo irónico es que usaron la laptop de la empresa y subieron las fotos por error al sistema. Ahí estaban, besándose en la piscina, bebiendo champán en la cama del hotel. Cuando la enfrenté, me dijo que no era lo que parecía. Luego, que se había enamorado, que fue inevitable. No solo perdí a mi esposa, también renuncié al trabajo. No soportaba escuchar cómo la elogiaban por su profesionalismo. Historia 15. Mi esposa era amante del teatro. Siempre ensayaba, tenía funciones, viajes con su compañía. Yo era su fan número 1. Grababa sus obras, ayudaba con los vestuarios, la acompañaba a castings. Un sábado, me dijo que tenía función en otra ciudad, pero al buscar en internet el nombre de la obra, no aparecía ninguna mención, ni en redes sociales, ni en carteles, ni en la agenda cultural. Me pareció raro. Llamé al teatro. Nadie conocía a su grupo. Empecé a atar cabos. Revisé sus redes. Había borrado todas las fotos de sus últimos viajes teatrales. Una semana después, la seguí. No fue a ensayar. Fue a un motel. Con otro actor, de su grupo. El mismo al que yo le había prestado dinero para producir una obra. Al enfrentarla, me dijo que era parte de un ensayo emocional. Que necesitaba vivir ciertas cosas para ser auténtica en escena. Le pregunté si mentirme también era parte del personaje. Nunca volví a ver teatro de la misma forma. Historia 16. Mi esposa era profesora de primaria. Tierna, paciente, amorosa. Siempre llevaba regalitos hechos a mano a casa. Dibujos de sus alumnos, flores secas, notas dulces. Todo el mundo decía que era un ángel. Un día, me pidió que le imprimiera unas tareas desde su correo. Mientras buscaba el archivo, vi un mensaje resaltado con asunto: fin de semana inolvidable. No era trabajo. Entré. Fotos de una cabaña, una cama desordenada, mensajes como ojalá no tuvieras que volver con él y odio compartirte. Revisé los correos anteriores. Eran decenas. Todo desde hacía más de un año.
Incluso mensajes intercambiados durante nuestras vacaciones familiares. La confronté. Me dijo que no era nada serio, que él era solo una distracción, un escape. Me dolió el alma. No por lo físico, sino porque yo había idealizado a una mujer que solo existía en mi cabeza. La maestra perfecta tenía un doble turno. Emocional. Historia 17. Mi esposa tenía una obsesión con los horóscopos. Siempre hablaba de energías, planetas retrógrados, compatibilidad astral. Yo lo veía como una curiosidad inofensiva. Hasta que un día me dijo que iba a hacerse una limpieza energética con un sanador en otra ciudad. Se fue por 3 días. Volvió distinta, feliz, radiante. Yo estaba contento de verla así, hasta que dejó su diario abierto por accidente. Sí, aún escribía en papel. Y ahí estaba todo. Detalles explícitos. No de la limpieza espiritual, sino de su conexión carnal con el guía. Describía cómo alinearon sus chakras desnudos bajo la luna llena. No era broma. Lo escribía en serio. Me sentí un idiota. No porque creyera en la limpieza, sino porque no supe ver que su fe era excusa para un affair disfrazado de evolución personal. Historia 18. Durante la pandemia, mi esposa comenzó a jugar videojuegos en línea para pasar el tiempo. Se enganchó con un juego de supervivencia y pasaba horas jugando con su clan. Siempre hablaba de uno de ellos. Solo es un amigo con quien me entiendo bien. Un día, olvidó cerrar sesión en la computadora familiar. Entré al juego por curiosidad. Vi su bandeja de mensajes. Estaban todos los chats. No eran solo sobre estrategias del juego. Eran confesiones, fantasías, declaraciones de amor. Peor aún, habían tenido un encuentro presencial meses atrás, mientras yo estaba aislado en la casa de mis padres, recuperándome del virus. Cuando la enfrenté, me dijo que no lo consideraba una traición real, que era una conexión virtual que se volvió física solo una vez. Me preguntó si prefería que lo hubiera hecho con alguien de la vida real. Le dije que ya no sabía cuál era la diferencia. Historia 19. Mi esposa era madre sustituta de mascotas. Cuidaba animales cuando sus dueños se iban de viaje. Teníamos perros por temporadas, gatos, hasta loros. Amaba los animales, y yo también. Un día, dejó su celular en la mesa mientras dormía. Entró un mensaje con una foto. No era una mascota. Era un hombre semidesnudo, con el texto: extraño nuestras noches en tu cama, aunque haya pelos de perro por todas partes. Sentí que me derretía por dentro. Revisé el resto de la conversación. Era uno de los dueños de un perro que habíamos cuidado. Ella había seguido viéndolo. Incluso le mandaba selfies con los animales como excusa para encontrarse. Cuando la encaré, me dijo que todo comenzó por amor a los animales, que él también era sensible, que conectaron como humanos. El perro terminó adoptado por él, y ella también. Historia 20. Mi esposa era fotógrafa de bodas. Siempre volvía encantada, hablando de los vestidos, las historias de amor, los votos. Amaba capturar la felicidad ajena. Hasta que una noche, al revisar sus tarjetas SD por un encargo urgente, encontré una carpeta sin nombre. La abrí. Era ella, besando a un hombre en una suite nupcial. No era parte de ningún encargo. Ella era la modelo. Él, el novio. Busqué las fechas. Coincidían con una boda donde yo la había acompañado hasta el hotel, pero ella dijo que se quedaría más para editar fotos. El hombre se casó ese día, y también pasó la noche con mi esposa. Cuando la enfrenté, me dijo que se sintió deseada, especial, que yo había dejado de mirarla como a una mujer, que él al menos la veía como musa. Le respondí que los votos que tanto le gustaba fotografiar, ella los había convertido en utilería. Historia 21. Mi esposa era policía. Rigurosa, ética, comprometida con la justicia. Yo bromeaba diciendo que estaba casado con la ley. Siempre puntual, siempre con el uniforme impecable. La admiraba. Una noche, llegó tarde, con moretones leves en los brazos. Dijo que habían forcejeado con un sospechoso. Pero en la lavandería encontré una camiseta de hombre que no era mía, con perfume fuerte y labial en el cuello. Pensé que quizá era evidencia de algún caso. Pasaron semanas y empecé a notar llamadas a altas horas. Risas apagadas en el baño. Una noche fingí dormir. La vi arreglándose en silencio. Tomé las llaves de repuesto y la seguí. No fue a la comisaría. Fue a un departamento a las afueras. Estuvo allí más de 2 horas. Al salir, la intercepté. Se quedó helada. El hombre era su compañero de patrulla. Ella dijo: esto no tiene nada que ver con el trabajo. Irónicamente, la mujer que arrestaba mentirosos resultó ser una experta en ocultar crímenes del corazón. Historia 22. Mi esposa era enferma terminal, o al menos eso creía yo.
Llevaba meses tratándose una enfermedad autoinmune que, según ella, era agresiva pero no detectable en pruebas simples. Tenía mareos, fiebre, cansancio. Yo la cuidaba. Le preparaba infusiones. La acompañaba a médicos alternativos. Gastamos miles. Una tarde me llamó su hermana llorando. Me preguntó si era cierto que estábamos separados. Me quedé paralizado. Según ella, mi esposa había dicho que yo la había dejado porque su enfermedad era una carga. Pero vivíamos juntos. La cuidaba a diario. Investigando, supe la verdad. No tenía ninguna enfermedad. Los mareos eran fingidos. Los medicamentos, vitaminas. Toda la historia era una excusa para escaparse con otro tipo. Había usado mi compasión como escudo para mantener su doble vida. La enfermedad real fue la mentira. Y la cura fue descubrirla. Historia 23. Mi esposa era guía turística de lujo. Llevaba grupos exclusivos a destinos exóticos. Japón, Islandia, Kenia, siempre con viajeros pudientes. A veces traía regalos, otras solo fotos. Un día, revisando nuestras finanzas, noté que había retiros en efectivo grandes en ciudades donde decía que no tenía tiempo libre. Me picó la curiosidad. Le pedí que me dejara acompañarla al próximo viaje. Se negó. Dijo que los clientes preferían privacidad. Así que la seguí, con ayuda de un viejo amigo que trabajaba en una aerolínea. Llegué al resort donde se hospedaba el grupo. Fingí ser turista. La vi en la piscina. No estaba trabajando. Estaba en las piernas de un hombre que claramente no era parte del tour. A la noche, hablé con uno de los clientes. Me dijo que ella ya no guiaba, solo acompañaba a un millonario, desde hacía meses. Cuando la enfrenté, dijo, «Este mundo no es para los fieles, es para los listos». La dejé allí, con su sol, su champán y su miseria maquillada. Historia 24. Mi esposa y yo éramos parte de un grupo de voluntariado que ayudaba a personas en situación de calle. Ella era el alma del equipo. Organizaba campañas, donaciones, eventos. Un día, uno de los beneficiarios del programa se me acercó. Me dijo, «Tu esposa es buena gente, pero ten cuidado. No todos en la calle están ciegos». Al principio no entendí. Luego, otro voluntario me confesó que ella pasaba demasiado tiempo con uno de los hombres del refugio. Pensé que era por compasión. Hasta que una noche la vi entrar a su oficina en el centro. Esperé. Salió 2 horas después, con el mismo hombre. Se besaron. Más tarde me confesó que no lo buscó, solo ocurrió. Dijo que se sintió viva al estar con alguien que no tenía nada, que yo representaba demasiado confort. Nunca pensé que la bondad se volvería el disfraz perfecto para la traición. Historia 25. Mi esposa tenía una rutina de escribir cartas a mano. Siempre decía que era su forma de meditar. Guardaba cada carta en una caja de madera con llave. Nunca la abrí. Respetaba su privacidad. Un día, mi sobrina estaba jugando en nuestro cuarto y volcó la caja. Salieron decenas de sobres. La ayudé a recogerlos y noté que todos estaban dirigidos al mismo nombre. Tomás. Uno estaba abierto. La curiosidad me ganó. Lo leí. No era poesía. Era deseo. Eran confesiones. Fechas de encuentros. Promesas. Cartas de amor a un hombre que no era yo. Al revisar más, supe que se veían desde hacía más de 3 años. Que ella soñaba con dejarlo todo por él, excepto que no quería hacerme daño. Solo escribirlo la hacía sentir mejor, decía. La encaré. Me dijo que escribirlo era su manera de desahogarse, que en papel no cuenta. Le pregunté, ¿y los hoteles? ¿También eran ficción? Nunca más volví a leer cartas con el mismo romanticismo. Historia 26. Mi esposa tenía una afición, las novelas románticas históricas. Le encantaban los libros sobre duques y damas, cartas secretas, pasiones prohibidas. Tenía una biblioteca entera en casa y siempre decía que yo era su caballero moderno. Un día, me pidió que le ayudara a subir unas cajas al desván. Mientras acomodaba los libros, una libreta cayó al suelo. Al abrirla, encontré entradas escritas como diario, pero no eran ficción. Describía encuentros clandestinos con un tal E. Detalles íntimos, días, lugares. Fechas que coincidían con sus tardes de lectura en la biblioteca local. Al principio creí que era una novela en proceso, hasta que encontré un recibo de un hotel con su nombre y el de Eduardo. Todo encajó. Cuando la confronté, no negó nada. Me dijo que leer sobre pasión no era suficiente. Quería vivirla. Dijo que lo nuestro era muy civilizado, que extrañaba el descontrol. Al final, resultó que la fanática de los amores imposibles se convirtió en su propia villana. Historia 27. Siempre pensé que tenía un matrimonio perfecto.
No por lo romántico, sino por lo funcional. Teníamos agendas sincronizadas, cuentas en orden, vida social activa, sexo constante. Lo que muchos llamarían una pareja moderna. Una tarde, mi auto se descompuso. Como estaba cerca de su trabajo, decidí pasar por su oficina para pedirle ayuda. Me recibió una recepcionista nueva que no me conocía. Le dije que era el esposo de Mariana. Su respuesta, ¿Mariana? ¿La que vive con Diego? Pensé que había un error. Pero luego de insistir, me llevó a la oficina. Allí estaba ella, sentada en el regazo de un hombre, el tal Diego. Mi esposa me miró y dijo con total calma: Lo lamento. Es complicado. No era una aventura. Era otra vida. Llevaba más de 2 años alternando semanas entre nosotros, inventando viajes, seminarios y congresos. No entendí cómo pudo dividir su alma así. Yo la tenía los lunes, miércoles y fines de semana. Él, el resto. Historia 28. Mi esposa tenía una tienda online de ropa vintage. Sacaba fotos hermosas, escribía descripciones poéticas, hablaba de recuperar la esencia de lo clásico. Tenía éxito. Yo la ayudaba con el inventario y los envíos. Un día, uno de los paquetes regresó por error. El cliente escribió reclamando: No es lo que acordamos. Extrañado, revisé el historial. Descubrí mensajes privados, pero no sobre ropa. Eran ventas de fotos íntimas, usando las prendas. Ella ofrecía prendas con historia y uso previo. Pero no eran prendas viejas. Eran suyas, recién usadas. A veces las vendía con mensajes personalizados, muy explícitos. Cuando la confronté, no mostró arrepentimiento. Me dijo que era arte corporal, provocación poética, que lo hacía por empoderamiento. Nunca imaginé que plancharía prendas que luego serían parte de un catálogo secreto. Historia 29. Mi esposa tenía un canal de YouTube de jardinería. Daba consejos, enseñaba a sembrar, hablaba con dulzura. Tenía miles de seguidores que la amaban. Yo era quien editaba sus videos. Le diseñaba miniaturas, transcribía subtítulos. Un día, mientras buscaba clips viejos para un especial de aniversario, encontré una carpeta mal etiquetada. Al abrirla, no había plantas. Había grabaciones personales. De ella, con otro hombre. En el invernadero, lo peor. Se reían de sus fans. Decían frases como: si supieran dónde realmente florezco. Él no era un jardinero, era su amante. Y el invernadero, nuestro patio trasero, era su escenario íntimo. Cuando la encaré, intentó justificarlo como una fantasía privada, que grababan por diversión. Me dolió más que usara todo lo que yo había ayudado a construir, como escenario de su doble vida. Nunca volví a mirar una maceta sin pensar en esa traición disfrazada de tierra fértil. Historia 30. Mi esposa era traductora freelance. Siempre con audífonos, con cafés fríos en la mesa, con deadlines ajustados. Decía que tenía clientes en Europa y que por eso a veces trabajaba de noche. Una madrugada, me desperté por su risa. Me acerqué a su despacho. La puerta estaba entreabierta. En la pantalla, una videollamada. Ella en bata, sonriendo. Un hombre del otro lado decía: ¿Y tu marido no sospecha? Ella respondió: Él duerme como un tronco. Jamás sabrá que traduzco corazones ajenos. Me quedé paralizado. Esperé a que terminara. Volví a la cama sin decir palabra. Al día siguiente le pregunté: ¿A cuántos idiomas has traicionado lo que decías amar? Dijo que no sabía cómo explicarlo, que necesitaba sentirse deseada en otros lenguajes, que yo era todo menos sorpresa. Desde entonces, el sonido de las teclas me genera náuseas, y ya no creo en las palabras dulces, ni aunque vengan bien subtituladas. Historia 31. Mi esposa era diseñadora de interiores. Estética impecable, buen gusto para todo, desde los cojines del sofá hasta los marcos de las fotos. Nuestra casa parecía de revista. Yo solo seguía sus ideas y pagaba la cuenta. Feliz. Una tarde, llegó una entrega equivocada. Un espejo de cuerpo completo con la dedicatoria: para nuestra habitación, la que tú hiciste tan nuestra. L. No era mi inicial. Al principio pensé que era un cliente confundido. Le pregunté. Se puso nerviosa. Dijo que era un encargo que se canceló. Pero algo no me cuadraba. Usé el número de seguimiento del paquete y descubrí que se envió desde una dirección que no era su estudio, sino un departamento que desconocía. Fui hasta allá. Fingí ser un mensajero. Me abrió un joven de unos 25 años. En el fondo, vi fotos de ella. Almohadas iguales a las nuestras. Una copia estética de nuestra vida, con otro hombre. La diseñadora de ambientes había creado otra vida paralela, con otro estilo, pero los mismos planos de traición.
Historia 32. Mi esposa era escritora de novelas eróticas bajo seudónimo. Yo lo sabía y la apoyaba. Le ayudaba a editar. Corregía errores tipográficos. Hasta le daba ideas para escenas. Me enorgullecía su imaginación. Hasta que un lector la reconoció en una firma de libros y me escribió. Me dijo que la historia de su última novela era demasiado detallada, como para ser ficción. Describía a un personaje idéntico a mí y a otro idéntico a un vecino con quien ella entrenaba en el gimnasio. Revisé el libro. Había escenas que claramente ocurrían en nuestra casa. El nombre del gimnasio era el mismo. El auto del amante también. Y lo peor, la protagonista hablaba de cómo su marido leía sin entender que le estaban narrando su propia traición. Le pregunté si todo era real. Me dijo que la realidad inspira, pero la ficción la mejora. Para mí eso fue suficiente. Cerré el libro y nuestra historia juntos. Historia 33. Mi esposa y yo organizábamos bodas. Ella era la maestra de ceremonias, yo el DJ. Hacíamos un gran equipo. Veíamos parejas llorar de emoción cada fin de semana. Lo nuestro parecía un sueño. Hasta que un fotógrafo, viejo amigo mío, me enseñó una foto que no me esperaba. Era ella, besándose con un padrino en una boda que hicimos 3 meses antes. Yo había estado ahí, pero ella dijo que se quedó a cerrar cuentas con el salón. Busqué otras fotos, vídeos. El mismo padrino aparecía en 3 bodas más, siempre cerca de ella. En una, entraban juntos al baño. Cuando la confronté, me dijo que el amor no se planea, como las bodas, que fue espontáneo, sin maldad. Le respondí que lo que yo hacía era poner canciones para enamorados. Lo que ella hacía era sabotear promesas ajenas y las propias. Historia 34. Mi esposa era contadora. Precisa, metódica, honesta. O eso pensaba. Siempre manejaba las cuentas de la familia y de nuestra pequeña empresa de repostería. Yo me encargaba de hornear, ella del dinero. Un día, un proveedor me llamó reclamando facturas impagas. Me pareció raro porque ella decía tener todo al día. Al revisar los correos, descubrí que había desviado dinero a una cuenta desconocida. Seguí el rastro. Era una cuenta conjunta con otro hombre. No solo me engañaba emocionalmente, también financieramente. Descubrí que con él tenía un negocio aparte, usando mis recetas. Cuando le mostré las pruebas, me dijo, «Solo te saqué lo que no supiste ver que valía». Me dejó sin amor, sin empresa, sin cuentas claras. Pero aprendí que no toda traición duele por el corazón. Algunas duelen por la estafa. Historia 35. Mi esposa era bailarina profesional. Ensayaba largas horas, tenía giras, funciones. Todo su mundo giraba en torno al escenario. Yo estaba orgulloso. Siempre fui su fan número 1. Una noche, recibí un mensaje anónimo con un video. Ella bailando una coreografía íntima, provocativa, con otro bailarín. En un teatro vacío. Al final se besaban. No era una escena. El teatro estaba cerrado al público. Pensé que quizá era una presentación artística, pero investigando, supe que era un espacio privado que rentaban por horas. No para ensayar, sino para crear sin restricciones. La enfrenté. Me dijo que el arte no podía enjaularse, que necesitaba sentir cosas reales para transmitir verdad en escena, que su cuerpo tenía memoria pero su corazón seguía conmigo. Le respondí que el mío también tenía memoria, pero no para aplaudir lo que duele.